El 10 de mayo de 1969, un hombre había ido a pescar en el río Long Tom, al sur de Corvallis, Oregón. Divisó lo que parecía ser un paquete. Al acercarse más, se dio cuenta de que se trataba de algo más terrible, que lo traumaría para siempre. Eran restos en descomposición, flotando en la corriente. Llamó a la policía y una vez allí, esta descubrió que los restos habían sido atados a una caja de transmisión de coche, lo que dificultaba sacar el cuerpo. El nudo estaba hecho de una forma bastante específica. Todo apuntaba a que se trataba de alguien con experiencia como electricista. Esto proporcionaba una posible prueba para vincularla con un sospechoso si encontraban uno. Cortaron el cordón con cuidado para poder conservar el nudo, por si tenían que utilizarlo para una orden judicial. No sabían en ese entonces que acababan de descubrir la primera pista que los llevaría al famoso asesino fetichista. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Jerome Jerry Henry Brudos nació el 31 de enero de 1939 en el pequeño pueblo de Webster, en Dakota del Sur. Desde el primer momento, su vida estuvo plagada de maltratos. Fue el segundo hijo varón de sus padres, lo que decepcionó mucho a su madre, que añoraba tener una niña. Durante toda su infancia, Jerry fue agredido física y psicológicamente por ella. Jamás recibía un abrazo o una palabra de cariño, solo golpes y palazos. Después de mudarse a diferentes hogares en el noroeste del Pacífico, los Brudos se establecieron en Salem, Oregón. Por ese entonces, Jerry era un niño sumamente infeliz, hasta que descubrió algo que le daba sentido a su vida. Cuando tenía tan solo 5 años, encontró un par de tacones de aguja en un desagüe de chatarra local. Se los llevó a su casa y cuando llegó a su habitación se los probó. Le encantó cómo se sentía al usarlos. Su madre lo sorprendió en el acto y se los quitó violentamente. Pero eso no impidió que Jerry desarrollara un fanatismo por aquel calzado de mujer. También empezó a interesarse por la ropa íntima femenina, llegando a robarles algunos paños menores a sus vecinas. Con el correr de los años, la fijación empeoró. A los 12 años, Jerry le robó los zapatos de tacón a su profesora y la ropa interior a algunas de sus compañeras de escuela. Debido a esto, fue enviado a psicoterapia y a algunos hospitales psiquiátricos. Aunque su conducta no mejoró, entrada la adolescencia, Jerry comenzó a acosar a las mujeres de Salem, las derribaba, las ahorcaba hasta dejarlas inconscientes y les robaba los zapatos, para luego huir de la escena. En su casa, se estimulaba con las prendas que había conseguido y fantaseaba con abusos, actos de sumisión y tortura. Cuando tenía 16 años, Jerry decidió llevar sus fantasías al plano real. Secuestró y golpeó a una chica y la amenazó con apuñalarla si no respondía a sus exigencias íntimas, pero fue detenido por una pareja de ancianos que pasaba por la zona. Ante la policía, admitió su terrible acto y fue enviado a un hospital psiquiátrico de Oregón. Allí los médicos constataron que sus fantasías íntimas giraban en torno a su odio contra su madre, derivado de los maltratos que había recibido durante su infancia, aunque también demostraba un odio profundo hacia las mujeres en general. Mediante una evaluación psiquiátrica, fue diagnosticado con esquizofrenia. Los médicos pensaban que Jerry tenía una mala adaptación a la adolescencia y que era sumamente inmaduro e incapaz de afrontar normalmente su intimidad, pero consideraban que simplemente tenía que crecer. No pensaban que fuera realmente un peligro para la sociedad. Entonces, 9 meses después, y habiendo terminado la escuela secundaria estando ingresado, fue dejado en libertad. Si esto no hubiera sucedido, si los médicos le hubieran dado más importancia a sus acciones, la historia sería completamente distinta. Llegada la mayoría de edad, Jerry entró en el ejército, pero fue dado de baja al poco tiempo debido a sus extrañas obsesiones. Entonces estudió para convertirse en técnico en electrónica. En 1961,
Jerry, de 22 años, conoció a Darcy, de 17 años de edad, de quien se enamoró. Al poco tiempo se casaron y de aquella unión nacieron 2 hijos. Jerry demostró ser igual de agresivo con los pequeños que su madre. La violencia era muy común y el cariño nulo. Con su esposa, por otra parte, era muy apasionado, llegando incluso a revelarle sus fantasías íntimas. La obligaba a hacer las tareas del hogar sin ropa y con los tacones puestos. Aquello le estimulaba en sobremanera y le pedía fotografiarla en posiciones provocativas. Darcy se sentía incómoda, pero no se animaba a decirle nada. En una ocasión, Jerry se acercó a ella vestido con ropa interior de mujer. Ella se sorprendió y él pareció dolido por su incapacidad para comprender sus fetiches. Poco después, lo sorprendió revelando fotografías de mujeres, y si bien se molestó, dejó pasar el incidente, pero todo esto le pesaba, y finalmente Darcy se negó a seguir teniendo relaciones con su marido. A mediados de la década de 1960, Jerry empezó a quejarse de dolores de cabeza y desmayos. Según él, la única forma de aliviar sus síntomas era salir en redadas nocturnas. Cuando lo hacía, robaba zapatos y ropa interior de encaje de las mujeres del vecindario, para luego esconderlas en el garage de su casa, como si fuesen trofeos. No permitía que Darcy entrara en aquel sitio, e incluso colocó un intercomunicador para que anunciara si pasaba por allí. Después de tantos años de fetiches, en 1968, Jerry decidió llevar mucho más lejos sus fantasías. Linda Slausen tenía 19 años y trabajaba para una editorial, recorriendo las casas para convencer a las familias de comprar enciclopedias. Con el dinero recabado, pagaba el alquiler y ahorraba para la universidad. El 26 de enero de 1968, su ruta la llevó a un barrio de Portland, en Oregón. Cuando Jerry abrió y vio a la joven, se despertaron sus más oscuros instintos. Comenzó a mentirle para lograr que entrara a la casa con él. A pesar de que su mujer y sus hijos estaban almorzando, una vez que Linda estaba dentro, la golpeó fuertemente y la arrastró hasta el garage. Fue tan silencioso que ningún miembro de la familia escuchó lo ocurrido. Una vez en su pieza de los horrores, procedió a estrangularla, quitándole la vida. Acto seguido, le quitó sus prendas y le cambió ropa por otras de su colección. Luego vistió su cuerpo inerte con zapatos de tacón y le hizo una buena cantidad de fotografías. Al terminar el siniestro acto, Jerry se dio cuenta de que no podía dejar el cuerpo de Linda allí. Le cortó el pie izquierdo con una sierra para metales y lo metió en el congelador, ya que pensaba usarlo como modelo para tallar los demás zapatos que iba coleccionando. Después llevó el resto del cuerpo al río Willamette, lo ató al motor de un coche y lo tiró por la barandilla del puente. Cuando llegó nuevamente a su hogar, observó la parte de ella que había conservado como recuerdo de su primer crimen. Puso algunos de sus zapatos de tacón alto en el pie amputado y le tomó más fotografías. A partir de entonces, nadie volvió a saber nada de Linda. Su familia acudió a la policía para reportar su desaparición, pero la editorial no tenía constancia de qué casas había visitado ese día. Era imposible rastrearla. Finalmente, los agentes consiguieron localizar su coche, que estaba completamente abandonado y no ofrecía pistas de su paradero. Tampoco había señales de lucha y no parecía que faltase nada. Si la habían secuestrado, el victimario había sido muy cuidadoso. Eventualmente, con el paso del tiempo, la policía se olvidó del caso. Mientras tanto, Jerry estaba plenamente satisfecho. Había llevado a cabo el crimen perfecto, pero no se detendría allí. Durante los siguientes meses, utilizó el mismo modus operandi con el resto de sus víctimas. El 26 de noviembre de 1968, Jane Susannah Whitney, de 23 años, se dirigía a su casa para las vacaciones de Acción de Gracias. Su automóvil se averió entre Salem y Albany, dándole la oportunidad perfecta a Jerry para presentarse. Le ofreció llevarla a su casa, desde donde podría llamar a la grúa. Jane aceptó. El hombre le parecía confiable. No podía estar más equivocada. Mientras estaban en el automóvil de Jerry, este procedió a agredirla con una correa de cuero, para luego abusar de ella. Después mantuvo el cuerpo de la víctima colgado varios días en la polea de su garage. Lo vistió, lo fotografió y volvió a abusar de ella. Y fue aún más lejos.
Le cortó un pecho y le hizo un molde de resina que usó como pisapapeles. Luego ató el cuerpo a un trozo de hierro y lo arrojó al río Willamette, junto con el pie de Linda que ya se había podrido. A los pocos días de la desaparición de Jen, su vehículo modelo Rambler fue encontrado al lado de la carretera, en el área de descanso cerca de Albany, donde se había averiado. Estaba cerrado con llave y los agentes supusieron que una falla mecánica podría haberla inducido a buscar a alguien que la llevara. Por esa época, era habitual que los jóvenes hicieran autostop por la costa oeste y los depredadores se aprovechaban de eso, al igual que ocurrió con Linda. De Jen tampoco se supo nada. Jerry seguía invicto y su sed de sangre crecía. El 27 de marzo de 1969, Karen Sprinkler, de 18 años, fue hacia un aparcamiento frente a Meyer & Frank, unos grandes almacenes para dejar su coche. En ese instante apareció Jerry, vestido de mujer, y a punta de pistola la obligó a meterse en su vehículo. La llevó directamente a su garage, donde abusó de ella, y la obligó a posar con su colección de ropa interior. Luego la estranguló colgándola por el cuello de la polea. Más tarde, volvió a abusar de su cuerpo y le cortó los pechos para hacer moldes, y como ya era común en él, ató el cuerpo a un motor de automóvil y lo arrojó al río Willamette. La madre de Karen esperaba encontrarse con su hija para almorzar en un restaurante del centro. Estaba feliz de poder verla. Luego de que pasara varios meses en la universidad, esperó una hora, pero la ausencia de la joven se volvió cada vez más notoria. Cuando la mujer dio aviso a la policía, descubrió que Karen había estacionado su auto en el garage de la tienda, donde la estaba esperando, pero el coche estaba vacío y Karen nunca regresó para reclamarlo. Los compradores de la zona declararon haber visto a una mujer muy alta y de aspecto extraño en la zona durante aquel día. Un testigo dijo que cuando esa persona se acercó a ella, vio que en realidad se trataba de un hombre vestido de mujer. Si bien no había ninguna razón entonces para vincularlo a la desaparición de Karen, la coincidencia de tiempo y espacio era por demás extraña. El 21 de abril de 1969, Sharon Wood, de 24 años, dejó su trabajo de secretaria en Portland para reunirse con su exmarido y hablar acerca del divorcio. Cuando se disponía a entrar en su coche, estacionado en un aparcamiento subterráneo, sintió un objeto duro contra su espalda y una voz que le decía que no gritara. Al girarse vio a un hombre alto y robusto, apuntándole con una pistola. Se trataba nada más ni nada menos que de Jerry, en busca de su siguiente víctima. Sin pensarlo dos veces, Sharon comenzó a luchar contra su atacante. Era mucho más alto que ella y pesaba casi 40 kilos más, pero pensó que si no se arriesgaba, la asesinaría. Finalmente consiguió morderle la mano y hacerlo sangrar. Luego trató de arrebatarle el arma, pero el hombre logró golpearle la cabeza contra el cemento, dejándola aturdida. No obstante, Sharon tuvo suerte. Jerry sintió que alguien se aproximaba y salió huyendo del lugar, dejando a su víctima con vida. Una persona que se encontraba en el recinto llamó a la policía y Sharon brindó una descripción de su atacante. Dijo que se trataba de un hombre alto, de ojos azules y pecas. Pero cuando la policía interrogó a otras personas de la zona, nadie recordaba a un hombre que coincidiera con aquella descripción. Tampoco llegó a manos del detective Stovall, encargado de la investigación de las desapariciones de Linda, Jen y Karen, ocurridas en Oregon. Por lo tanto, el intento de secuestro de Sharon se investigó como un hecho aislado. Jerry seguía sin estar en la mira de los agentes. El 22 de abril de 1969, trató de raptar a Gloria Jean Smith, de 15 años, que pudo huir cuando Jerry intentaba meterla a su coche. La joven denunció ante la policía de Salem, relatando que un hombre grande y con pecas intentó obligarla a subir a un coche deportivo. Este incidente parecía estar relacionado con el de Sharon, pero no aportaron pistas que pudieran llevar a una persona en concreto. No había testigos oculares, y el hombre descrito en ambos casos no había dejado rastros. Tan solo un día después, el 23 de abril, Linda Sally, de 22 años, fue a un centro comercial a comprar un regalo para su novio. Jerry se presentó ante ella en el estacionamiento, le mostró una placa de policía falsa y la amenazó con arrestarla por hurto si no le hacía caso. Acto seguido, la llevó a su garage
donde procedió a ultrajarla. Luego cenó mientras ella esperaba atada en su taller. Linda no intentó escapar, pero sí se defendió cuando Jerry regresó e intentó estrangularla con la correa. La chica no logró salvar su vida. Más tarde, el asesino jugó con su cuerpo y decidió no cortarle los pechos porque estaban demasiado rosados. En cambio, le aplicó corrientes eléctricas para que saltara, lo que no funcionó. Finalmente ató el cuerpo a la transmisión de un auto y lo arrojó al río Willamette. Al día siguiente, Linda no se presentó a trabajar y su coche fue encontrado abandonado. Al igual que en los otros casos, no había señales de violencia en el coche ni de robo. Su novio fue investigado como sospechoso, pero nada indicaba que fuera el culpable de su desaparición. Para ese entonces, la policía de Oregon pensaba que tenía que haber una conexión entre las chicas desaparecidas durante los últimos 2 años. Establecieron líneas de tiempo, señalando que todas habían desaparecido hacia la segunda mitad de cada mes, y eran mujeres jóvenes de tez blanca. La mayoría eran estudiantes, y se les había visto por última vez en lugares públicos, principalmente estacionamientos. Pero no podían hacer nada con esta información, hasta que sucedió algo clave. El 10 de mayo de 1969, un pescador divisó en el río Long Tom lo que parecía un paquete. Cuando se acercó a mirarlo, comprobó que se trataba del cuerpo de una mujer. Todavía conservaba puesto el abrigo y había sido sobrecargada con una pesada caja de herramientas. El hombre avisó a las autoridades, que mediante estudios dentales, descubrieron que el cuerpo pertenecía a una de las jóvenes desaparecidas recientemente, Linda Sally. El médico forense indagó que por el estado de la zona del cuello, había sido estrangulada. También había un par de punciones post-mortem extrañas, cada una rodeada por una quemadura, en lados opuestos de la caja torácica, que parecían haber sido causadas por una aguja. Estaba claro que Linda había sido asesinada por alguien que disfrutaba muchísimo del dolor ajeno. 2 días después, mientras los buceadores del cuerpo policial se sumergían en busca de más indicios, descubrieron otro conjunto de restos en descomposición, también atados a algo que resultó ser la cabeza de un motor. La víctima tenía el mismo tipo de ataduras y nudos que Linda, y también había sido estrangulada, aparentemente con una correa. Esto indicaba que el agresor era responsable de ambos asesinatos. Era oficial, un probable asesino en serie. Estaba suelto en Oregon. Los investigadores no tardaron en teorizar que la víctima era Karen Springer, ya que la ropa que todavía llevaba coincidía con la que la madre describió ante la policía, aunque también tenía un sujetador negro de corte largo que parecía demasiado grande para ser suyo, y lo habían acolchado con toallas de papel marrón. Finalmente pudo constatarse que se trataba de ella y que el cambio de ropa interior debía ser parte de algún retorcido juego íntimo de su atacante. Los agentes siguieron indagando en el río, pero no encontraron más cuerpos. Comenzaron a intentar entonces dar con el paradero del asesino. Debía tratarse de un hombre bastante fuerte, o de 2 hombres trabajando en equipo, porque los cuerpos junto con los pesos habrían sido bastante pesados para transportar. Los detectives elaboraron un perfil criminal. Tendría entre 20 y 30 años de edad. Trabajaba como electricista, porque los cables utilizados para lastrar a las víctimas eran de cobre, y el doble nudo hallado era muy propio de estos profesionales. Tenía un pasado familiar atormentado, donde la madre tenía un carácter fuerte y dominante, y por último, contaba con un historial de comportamiento antisocial. El problema era que los agentes no tenían ningún sospechoso que encajara con la descripción elaborada. Decidieron recorrer el círculo social de Karen en busca de pistas. Supieron que la chica vivía en una residencia de estudiantes de la Universidad Estatal de Oregon en Corvallis. Se apersonaron allí para preguntarle al resto de sus compañeras por algún sujeto extraño. Algunas estudiantes declararon haberse quejado recientemente de recibir llamadas incómodas de un hombre que intentaba que salieran con él. También hubo informes de un sujeto pelirrojo sospechoso, algo obeso, que rondaba por el campus. El testimonio clave vino de una de las estudiantes, que recordó que un hombre había llamado recientemente, diciendo que era un veterano de guerra, en busca de charla. Ella accedió a tener un encuentro con él dentro de la universidad. Lo describió como un hombre alto, de pelo claro y con muchas pecas, al igual que el resto de las mujeres que casi habían sido secuestradas en el último año.
Durante el encuentro, el hombre le propuso dar un paseo, pero la muchacha lo rechazó. Había hecho varios comentarios inquietantes sobre las últimas víctimas aparecidas en el río y no le parecía de fiar. El hombre se despidió, comprometiéndose a hablarle la siguiente semana. La joven no tenía pensado responder a su llamado, pero tras escuchar la historia, los policías le pidieron que lo hiciera y, por supuesto, que se comunicara con ellos. El sujeto llamó el 25 de mayo y una hora después llegó a las instalaciones universitarias a pedido de la joven. Era alto, pecoso y obeso, exactamente como decenas de mujeres lo habían descrito. Los detectives estaban frente al probable responsable. Jerry se identificó cortésmente. Les contó a los agentes que trabajaba como electricista, que vivía en Salem junto a su mujer y sus 2 hijos. Parecía estar completamente tranquilo, como si no tuviera nada que ocultar. Como no tenían pruebas suficientes que lo vincularan con los crímenes, los agentes tuvieron que dejarlo marchar, aunque antes apuntaron el número de la matrícula de su coche. Al cotejar dicha información con la base de datos de la policía de Oregon, los investigadores se percataron de 2 indicios claves. Tenía un historial psiquiátrico por desviaciones íntimas, y Linda, la vendedora de enciclopedias, había visitado la zona donde residía poco antes de desaparecer. Estaba claro que era el sujeto que buscaban, pero no tenían cómo probarlo. Luego los detectives Jim Stovall y Jim Daugherty relacionaron las actividades conocidas de Jerry con su cronología de las mujeres desaparecidas. Así supieron que había ido a trabajar a Lebanon, Oregon, cerca de la autopista 15, donde Jen Whitney había desaparecido. Su trabajo actual estaba en Halsey, a solo 6 millas de los lugares donde se encontraron los cuerpos, en el río Longton. Y cuando Karen Springer desapareció de Meyer and Frank el 27 de marzo, Jerry vivía a tan solo unas cuadras de distancia. Jim Stovall se apersonó en la vivienda del sospechoso, acompañado del detective Jerry Freyer. Mientras uno conversaba con el presunto asesino, el otro recorrió la casa hasta llegar al garage, donde encontró trozos de cables de cobre, algunos de ellos anudados de manera similar a los localizados en las víctimas del río, y un gancho en el techo. Finalmente lograron una orden para registrar el coche de Jerry, donde descubrieron que el interior había sido lavado a fondo. Esto era sospechoso, pero no condenatorio. Fue entonces cuando la policía recordó la declaración de Gloria, la joven de 15 años que había sobrevivido al intento de secuestro. Lo llevaron detenido, y ella lo identificó durante una rueda de reconocimiento como el sujeto que la quiso obligar a subir a su coche. Aquella causa sí era suficiente para vincularlo, junto con un cargo de posesión de armas, por tener un arma en su coche. Paralelamente, Jerry le pidió a su esposa que quemara su colección de ropa femenina. Sabía que hallaría en su garage, pero la mujer estaba cansada del extraño accionar de su esposo y dejó que los policías revisaran todo el lugar para descubrir el garage de los horrores. El 29 de mayo de 1969, Jerry fue llevado a prisión y la policía procedió a realizar el segundo registro de la vivienda. En aquella ocasión, los agentes localizaron un escondite de zapatos de mujer de tacón y muchos estilos de ropa interior, sujetadores, fajas, bragas y combinaciones, así como una colección de fotografías. Algunas eran de Jerry en ropa interior femenina, pero las más importantes contenían imágenes horribles de las víctimas. Una mostraba un cuerpo que había sido vestido con diversas prendas diferentes. En varias de las imágenes, Jerry había cortado las cabezas para poder disfrutar de la forma femenina de los cuerpos. La fotografía que más les llamó la atención fue la que dio el veredicto final a la acusación contra Jerry: el cuerpo de una joven vestida con una combinación de encaje negro y bragas con ligas. Colgaba suspendido del techo. La cámara se inclinaba hacia su entrepierna reflejada en un espejo en el suelo. En la esquina inferior de la foto estaba la imagen congelada del asesino, sorprendido en el espejo. Miraba satisfecho a la mujer que acababa de asesinar. También hallaron 2 senos amputados, utilizados como pisapapeles y guardados como trofeos. Luego un cordón de nylon y una correa de cuero que podrían haber sido utilizados para asesinar. En un primer momento, Jerry se declaró inocente de los crímenes, pero el agente Stovall logró indagar una confesión
Entonces el acusado relató todo con lujo de detalles. Admitió haber asesinado e imposibilitado a 4 de las mujeres, arrojando sus cuerpos al río después de cortarles partes. El agente se horrorizó al notar lo mucho que el asesino disfrutaba describiendo su fetiche por los zapatos, las bragas y los sujetadores. También advirtió que no tenía culpa o remordimiento por sus acciones, aunque sí lamentaba su destino y se sentía mal por su esposa e hijos. El 4 de junio de 1969, Jerry fue procesado y volvió a declararse inocente. Poco después comenzó el juicio. Durante el mismo, el asesino fetichista, como lo había apodado la prensa, trató de exculparse de los crímenes aludiendo a una enfermedad mental. Cuando fue sometido a evaluaciones médicas, intentó convencer a los psiquiatras, entre lágrimas, de que él mismo era víctima de una madre agresiva, pero la mayoría de ellos pensaron que simplemente se compadecía de sí mismo. En total, 7 psicólogos debatieron el alegato de demencia, concluyendo que el acusado tenía un trastorno de personalidad antisocial, pero que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Incluso lo describieron como un psicópata egoísta y vanidoso, con un alto coeficiente intelectual. Tras consultar con sus abogados, que no veían otra salida, Jerry cambió su declaración y se declaró culpable de los asesinatos de Jan Whitney, Karen Springer y Linda Sally. También confesó el asesinato de Linda Slassen, la vendedora de enciclopedias, pero no fue juzgado ni condenado por ella, ya que no guardó fotografías del cuerpo, ni se encontraron los restos de la víctima. El 28 de junio de 1969, el tribunal condenó a Jerry por 3 asesinatos en primer grado. Fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Poco después, la esposa de Jerry fue arrestada y juzgada como cómplice. Una vecina afirmó que había visto a Darcy ayudar a su marido con una víctima, pero su testimonio fue desacreditado. Como no había pruebas de que Darcy supiera o participara en ninguno de los crímenes, fue absuelta. En 1970 se divorció, cambió de nombre y se mudó con sus hijos a un lugar desconocido. Mientras tanto, Jerry fue trasladado a la Penitenciaría Estatal de Oregon, donde se comportó como un preso modelo. Participó en muchas de las actividades de prisión y concedió múltiples entrevistas a los medios de comunicación. Durante las mismas, no mostró arrepentimiento por sus crímenes, ni pidió perdón a las familias de las víctimas. Continuó con su obsesión por los tacones, escribiéndole a las grandes empresas pidiendo catálogos. Afirmaba que aquellas publicaciones eran su sustituto de sus fantasías. Pero su estadía en la cárcel no fue del todo sencilla. Fue constantemente blanco de agresiones de parte de otros reclusos, una de las cuales le dejó una seria herida en el cuello, que requirió múltiples puntos de sutura. Eventualmente, Jerry decidió dejar de brindar entrevistas a los medios, por temor a que en la prisión se supiera la gravedad de sus crímenes, generando nuevos ataques hacia él. En algunas entrevistas posteriores con la policía y el FBI, sostuvo que había mantenido relaciones con las víctimas y que les había sacado fotografías, pero que no las había asesinado. Supuestamente todas las chicas querían ser modelos y habían accedido a sacarse las imágenes por eso, pero luego se habían marchado. Algo llamativo es que nunca hablaba de los hechos, como si los hubiera cometido él, sino que utilizaba la tercera persona del singular. Posteriormente, interpuso innumerables recursos de apelación, entre ellos uno en el que alegaba que una fotografía de él con uno de los cuerpos de sus víctimas no podía probar su culpabilidad, porque no era el cuerpo de una persona a la que él fue condenado por asesinato. También mencionó que había tenido desmayos durante su ola de crímenes y que el mundo le parecía cada vez menos real. En junio de 1995, alegó que ya no constituía ningún peligro para la sociedad, pero la Junta de Libertad Condicional de Oregon le rechazó toda posibilidad de libertad condicional. En un documento, detallaron que estaría en prisión por el resto de su vida y que no habría más audiencias al respecto, y así fue. Aunque se le negó la libertad condicional, a lo largo de los años recibió privilegios en la prisión, incluida la movilidad sin supervisión. El 28 de marzo de 2006, a las 5:10 de la madrugada, después de sufrir durante varios años de cáncer de hígado, Jerry falleció a los 67 años en la enfermería de la cárcel. Para ese entonces,
era el preso encarcelado por más tiempo en el Departamento de Correccionales de Oregon. Jerry falleció defendiendo su inocencia, que era a todas luces una gran mentira. Su historia es tan caótica que inspiró a famosos asesinos de la ficción, como Buffalo Bill, del Silencio de los Inocentes, película de 1991. También tuvo una aparición en la famosa serie Mindhunter durante la primera temporada. Para quienes viven en Oregon, es imposible ver zapatos de tacón sin pensar en el peligroso asesino fetichista que durante 2 años asesinó sin temor alguno a ser descubierto. Disfrutaba de asesinar a sus víctimas, vestirlas con ropa de mujer y tomarles escandalosas fotografías, con las que luego se estimulaba. Si bien solo se le atribuyen 4 asesinatos, lo cierto es que la policía piensa que pudieron ser muchos más. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Eso es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.